Detonan coche bomba frente a la cárcel regional de Guayaquil. No hay víctimas. Incidentes en el centro de detención provisional de Quito. Enfrentamiento entre integrantes de las bandas Los Lobos y Latin Kings. Centrales sindicales y sociales convocan a una marcha para el 1 de mayo por el Día del Trabajo. A la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana en Televistazo. Otro hecho violento alarma a los ciudadanos. Un coche bomba estalló esta madrugada frente a la cárcel regional de Guayaquil. Hola, Gaby. Hola Pedro, amigos, buenas tardes. Este atentado no dejó heridos, pero sí daños materiales en varios negocios. La policía investiga este caso para determinar quiénes serían los autores. William Young nos amplía este tema. Estas imágenes fueron grabadas segundos después del estallido esta madrugada. El fuego consumió el auto donde estaban los explosivos y afectó varios vehículos que estaban en el sitio. Además, provocó daños en los locales de la zona. No estaba el carro. El carro lo trajeron, ese carro. El carro lo han traído. Me ha tumbado aquí adentro, me tuvo 2 platos. Mira, esos tanques estoy tirado afuera, estoy dañado todito con esa bomba. Ya en la mañana el miedo se apoderó de quienes a diario transitan este lugar, especialmente familiares de los reos y comerciantes. Con sus propios instrumentos, algunos afectados por la detonación reparaban los daños en techos, paredes de madera y cerramientos. Aseguran estar atemorizados por estos hechos. 90 en madera, 150 el carpintero. ¿Cuánto es? Y si no tenemos de dónde, ¿cómo hacemos? Lo que ha sucedido aquí, usted sabe, pues cómo anda ahorita, pues en este país no hay seguridad. Agentes investigadores de la policía delimitan esta zona donde estalló el vehículo esta madrugada que lo destruyó completamente. Quedan aún partes incineradas de ese automóvil. Este atentado ocurrió a pocos metros del ingreso principal de la cárcel regional en Guayaquil. No fue la única explosión. El sábado pasado, otro artefacto explotó en uno de los vehículos de este parqueadero externo de la cárcel regional. En ambos atentados no hubo víctimas. El estallido del sábado fue de menor alcance, sin embargo dejó afectaciones en los carros que estaban estacionados en el sector. Ni la policía ni el Servicio de Privados de Libertad a cargo del complejo carcelario se han pronunciado sobre estos dos casos, que no serían los únicos. El pasado 20 de marzo hubo otra explosión, también frente a la cárcel regional. Así terminó y se registraron enfrentamientos en la cárcel del Inca, ubicada en el norte de Quito. Según información de la policía, se trató de una riña entre presos de las bandas Latin King y Los Lobos. Paul Romero nos cuenta que 15 reos resultaron heridos. Al llamado de emergencia en la cárcel del Inca acudieron varias ambulancias, patrulleros, decenas de policías y militares para tratar de controlar el enfrentamiento que se registró entre presos. Eran las 10 de la mañana de este lunes y en este centro carcelario se activó el protocolo correspondiente. El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, junto a policías de unidades especiales, ingresaron a los pabellones para realizar una requisa. Según la policía, se trató de una riña entre privados de libertad, integrantes de 2 bandas delictivas, por el control del Centro de Rehabilitación Social. Es una disputa de poder entre 2 bandas de los Latin Kings y de los Lobos. Entonces es una disputa de poder aquí al interior y producto de eso hubo esta riña en la que existe aproximadamente unos 15 heridos. En la requisa se encontraron varias evidencias y armas blancas. Aproximadamente hay unas 25 armas cortopunzantes, unas pipas caseras, un polvo blanco, aparentemente sustancias sujetas a fiscalización. Y ahorita estamos contabilizando qué más se encontró al interior. Cerca del mediodía, el Servicio de Personas Privadas de Libertad, SNAI, informó que los incidentes fueron controlados. 5 días después de que la jueza de Manglar Alto, Erika Moriel, concediera el recurso de habeas corpus a un ciudadano holandés requerido por Países Bajos por supuesto tráfico de drogas, a través de su cuenta de Twitter, el Consejo de la Judicatura anunció que la magistrada fue suspendida por 90 días.
La entidad señaló que se debe a una presunta infracción gravísima de parte de la jueza. El ciudadano holandés de 55 años fue detenido el 2 de abril en la vía Daule y tenía notificación roja de Interpol. Pedro Moreira Peña, quien concedió un habeas corpus a favor de Alexander Roldán, alias JR, y cabecilla de los choneros, quedó fuera de la judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal del juez de garantías penitenciarias de Guayas. Contra él también se abrió una investigación disciplinaria. Bessie Granja nos amplía esta noticia. La resolución se adoptó tras la denuncia que presentó Pablo Ramírez, director del Servicio de Rehabilitación Social SNAI. El funcionario solicitó que el Pleno del Consejo de la Judicatura disponga la inmediata suspensión en sus funciones del juez Pedro Enrique Moreira Peña, en su calidad de juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias. Pedro Moreira fue el magistrado que otorgó el habeas corpus a favor de Junior Alexander Roldán, alias JR, uno de los cabecillas de la banda Los Choneros, quien solicitó arresto domiciliario. El documento fue dirigido a María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura de Guayas. Yo exclusivamente le he pedido en calidad de directora del Guayas, señores Pleno, por favor, investiguen, analicen si con el antecedente de ese nombramiento que nace con un carácter temporal, tenga usted los elementos suficientes para darlo por terminado. Al Pleno le ha parecido que existen los elementos suficientes para dar por terminado el nombramiento de juez del ciudadano Moreira. El pasado viernes, en una entrevista, Moreira sostuvo su posición sobre la apertura de un sumario administrativo o cualquier otra decisión en su contra, tras las medidas adoptadas a favor de alias JR. En todo caso, a mí no me preocupa lo que la señora presidenta de la Corte pueda pensar, ni lo que pueda pensar ninguna otra autoridad administrativa o jurisdiccional de la función judicial. Yo tengo mi fallo sostenido y sustentado en derecho. Yo he dictado lo que el derecho me asiste y pues si quieren cuestionarlo, insisto, tienen los canales administrativos, judiciales y disciplinarios para hacerlo. Las autoridades del Consejo de la Judicatura en Guayas advierten que esta medida servirá como precedente para revisar las actuaciones de otros magistrados. Sin embargo, la funcionaria aclaró que para esta revisión es necesario una denuncia con sustento. No podemos actuar sin denuncia. Y proponerle un ejemplo. Me pregunto yo, ¿habrá alguien que ha interpuesto una denuncia contra el juez de Manglar Alto sobre el habeas corpus de Glass? ¿Será por eso entonces que la directora provincial de Santa Elena no puede hacer nada porque nadie se atreve a presentar una denuncia por ese particular caso? Contra el funcionario también el Consejo de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria. Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, responde a quienes intentan responsabilizar al organismo por los habeas corpus concedidos en los últimos días a Jorge Glass, a alias JR y al ciudadano holandés requerido por narcotráfico. Deja claro que no está mal la sentencia dictada por la Corte el año pasado, sino que se la está aplicando mal. Jacqueline Rodas con sus declaraciones. En marzo de 2021, la Corte Constitucional analizó 4 casos de tortura y tratos crueles a presos en diferentes cárceles del país y emitió una sentencia que incluyó que solo en casos de reiteradas y graves violaciones a la integridad personal de un reo con sentencia ejecutoriada, excepcionalmente se podrá disponer medidas alternativas a la privación de libertad únicamente a personas con condenas por delitos que no revistan gravedad, no generen riesgos o potenciales daños a víctimas y no provoquen conmoción social. Indudablemente no se está aplicando bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los delitos contra la administración pública son imprescriptibles en primer lugar. Por lo tanto, es un delito sumamente grave. El señor Junior que pide que le dejen en libertad.
¿Cómo no va a haber conmoción social? Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional hasta febrero de este año, responde así a quienes culpan a esa sentencia por los habeas corpus concedidos al ex vicepresidente Jorge Glass, a Junior Roldán, uno de los cabecillas de los choneros, y a un ciudadano holandés requerido en extradición por narcotráfico. Simplemente hay que enseñar a los jueces a que cumplan, que lean la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El señor que está encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura es otra persona responsable en todas estas cosas que no puede dar directrices claras. Sin embargo, dada la ola de casos que se han presentado en los últimos días, está de acuerdo con que se detalle más cada excepción. Sobre la liberación de Glass, cree que además hubo negligencia del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Allí se actuó muy mal. Cuando se da un cheque errado, pues no le pagan. Es imposible que a una persona que tiene 2 sentencias condenatorias, que está cumpliendo la pena, le dejen libre. Dice que en todos estos casos sin observó la sentencia, sino también la Constitución. El Frente Unitario de Trabajadores convocó a una movilización masiva para el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Según los dirigentes, la misión es salir a las calles para pedir que se vayan todos por los problemas de inseguridad y desempleo en el país. Paul Romero con el informe. Ni Lazo ni Correa, solo el pueblo salva al pueblo. Los dirigentes sindicales convocaron este lunes a la movilización del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Señalaron que motivos para salir a las calles les sobran. Un año en donde no vemos ni política laboral, ni política social, ni política económica, peor aún política de salud. También critican a otras funciones del Estado, como la judicial, por los habeas corpus concedidos a varios delincuentes para que recuperen la libertad. En esa lista nombraron al ex vicepresidente Jorge Glass. Porque dejan en libertad a gente con sentencia por cohecho y asociación ilícita, y ahora resulta que ni siquiera salen con grilletes, sino con arete. Informaron que a la marcha del 1 de mayo se unirá la CONAIE, pero criticaron que su brazo político en la Asamblea, Pachacutic, a través de su jefe de bloque, Rafael Lucero, se haya reunido con el expresidente Rafael Correa en México para negociar sobre la creación de una comisión de la verdad. Cuando sabemos que es un prófugo de la justicia y que tiene una sentencia y la misma tiene que ser cumplida. La marcha principal por el Día del Trabajo será en Quito. La UNE y otras organizaciones sociales confirmaron su asistencia. El pueblo ecuatoriano está cansado. Por eso estaremos en las plazas y en las calles este 1 de mayo. Que deben irse a su casa tanto el Ejecutivo como el Legislativo. La movilización también se replicará en otras provincias. Hasta el momento, el ISPOL ha recuperado alrededor de $20 millones de un total de 950 millones, en los que fue perjudicado por las inversiones irregulares hechas con sus fondos. Las gestiones de recuperación siguen y se centrarán en el extranjero. Francisco Garcés nos tiene más información. Esta es la última gestión de cobro hecha por el ISPOL en el depósito centralizado de valores de Cevale, y el resultado fue la entrega de 2 cheques por $4,7 millones. Este valor se suma a 13 millones que el ISPOL recuperó el año pasado y la entrega de una propiedad de $1,5 millones en San Borondón. Así ya son casi $20 millones que volvieron a las manos del ISPOL de los $950 millones invertidos irregularmente en administraciones pasadas, lo que representa el 60% del patrimonio de la seguridad social policial. En las próximas semanas, el ISPOL espera hacer la recuperación más grande hasta el momento. De aproximadamente $240 millones en bonos de deuda interna. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque no tenemos acceso a la información oficial de qué cantidad se encuentra ahí. El ISPOL también adelanta la contratación de un estudio jurídico para recuperar recursos en Panamá, Islas Caimán, Liechtenstein, Suiza y Estados Unidos, aunque la tarea será a largo plazo. La incertidumbre será la compañera del ISPOL por varios años, y esta recuperación nos tomará aproximadamente 1 o 2 décadas. El ISPOL está respaldado en todas sus actividades por el mando institucional
y por la Policía Nacional. El ISPOL intenta también regularizar sus servicios y por eso abrirá una línea de créditos quirografarios para policías activos y pasivos. Será de hasta 4 remuneraciones con intereses que no superarán el 10%. Decenas de exportadoras de camarón han sido sancionadas por China en las últimas semanas. La Administración General de Aduanas de ese país ha impuesto restricciones de hasta 7 meses a las empresas ecuatorianas, tiempo en el cual no podrán enviar el producto a ese destino. Las autoridades prefieren guardar silencio. Se ha mantenido en silencio, pero desde finales de marzo la Administración General de Aduanas de China ha impuesto prohibiciones temporales de importación a varias empresas camaroneras ecuatorianas. Esta restricción responde al resultado positivo en las pruebas de coronavirus en las muestras tomadas a los envases que llevan el producto. Las sanciones... Por ejemplo, las exportaciones de 2 empresas fueron suspendidas por 5 meses. Una tercera empresa tiene una suspensión por 7 meses. En total, son 17 las empresas cuyo producto no puede ingresar a China por disposición de las autoridades de ese país. Con China estamos ahora atravesando un problema que lo estamos atendiendo con los exportadores de camarón. Tenemos mucha preocupación por sanciones, por trazas de COVID que supuestamente se han identificado desde China. Guangliang Aquatic, el mayor importador de camarones en China, informó que alrededor de 600 contenedores con camarón ecuatoriano han sido rechazados. Intentamos obtener más información sobre este dato con la Cámara Nacional de Acuacultura y con el viceministerio del ramo, pero prefieren no pronunciarse. La Organización Mundial de la Salud ha señalado en múltiples ocasiones que no hay evidencia de que las personas puedan contraer COVID por la ingesta de alimentos o por la manipulación de envases, pero China no lo ve así. En 2021, el gigante asiático fue el destino del 46% del total del camarón ecuatoriano exportado. Y en el primer semestre de este año, las exportaciones de camarón a China se incrementaron en un 132%. Sin embargo, los precios del camarón ecuatoriano en ese país cayeron, ya que las restricciones impuestas por el gobierno chino afectan el consumo en restaurantes. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo organizó un plantón para pedir al gobierno que se les restituya el valor del margen de comercialización. Esta mañana se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Carondelet y una delegación fue recibida por las autoridades. Rafael Hermida nos cuenta detalles de esta cita. Llegaron hasta las inmediaciones del Palacio de Carondelet en Quito, que desde la mañana estuvo cercado y con un contingente policial. Con consignas esperaban ser recibidos por representantes del gobierno. Son los integrantes de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo que piden al presidente de la República la restitución de 5 centavos en el margen de comercialización de combustibles. Luego de eso, que se reconozca el transporte a las estaciones de servicio alejadas, una cuestión técnica por parte del SRI, una doble retención que nos están haciendo algo totalmente ilegal. Llegaron desde distintas provincias, afirman que están al borde de la quiebra e incluso hay el riesgo de que varias estaciones en zonas alejadas cierren sus puertas. La inversión que hacen las estaciones de servicio es importante, tenemos que trabajar con mucho dinero y es mínimo, el margen no alcanza para pagar empleados, para pagar todos los servicios básicos y todos los permisos que estamos obligados a pagar. Una delegación fue recibida en la presidencia. Se sienten optimistas ante la respuesta del gobierno. Distribuidores de combustible de todo el país se han acercado para solicitar la audiencia al presidente de la República porque tiene que tomar cartas en el asunto. Serán recibidos por el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas para analizar la viabilidad del cobro del IVA. Personas que murieron baleadas en una ambulancia en la vía Durán-Boliche es velada en una vivienda en el suburbio de Guayaquil. Esto mientras desde el Ministerio de Salud se rechazó este ataque armado que dejó también 3 heridos. En el suburbio de Guayaquil hay dolor y consternación tras la muerte de Guillermo Valle, de 62 años. Él es una de las 3 víctimas que dejó un ataque armado contra una ambulancia de una clínica privada del Cantón Milagro la noche de este viernes. Según el parte policial,
Moradores reportaron que mientras la ambulancia avanzaba por la vía Durán-Boliche, a la altura del kilómetro 8, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon a matar. Producto de la balacera, el paramédico y el conductor también fallecieron, mientras que otras 3 personas resultaron heridas. A través de un comunicado en Twitter, el Ministerio de Salud rechazó el accionar delictivo y enfatizó que el personal sanitario no debe ser atacado, sino respetado y protegido bajo cualquier situación de conflicto. Por su parte, un representante de la clínica donde eran trasladados los pacientes detalló que la ambulancia venía del hospital Abel Gilbert Pontón. Los 2 pacientes adultos mayores con fracturas de cadera, de fémur y de tobillo. Insisto con esta información, por favor, para que se aclare la situación. La policía aún no ha dado detalles de este hecho violento. Por ahora los restos de Guillermo serán sepultados en el transcurso de la tarde por sus amigos, quienes lloran su partida. Unos 50.000 habitantes de los cantones de Atahualpa y Zaruma en El Oro están incomunicados por el colapso de la vía que conecta a esas 2 localidades. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos amplía. La fuerte lluvia en el sector de Malvas, en Zaruma, provocó el hundimiento de unos 100 metros de largo en la carretera estatal que comunica a esta localidad con el cantón Atahualpa. Debido a esto, unos 50.000 habitantes de 7 parroquias están incomunicados. Piden la intervención urgente del gobierno. Que ya no es, digamos, solamente de ahora, pero ahora se ha agravado más con el invierno que relativamente nos ha azotado ya muy fuerte. Quienes se movilizan y sacan sus productos corren un alto riesgo al cruzar por este tramo vial. La mayoría de los días tenemos que pasar a la parroquia Arcapamba por motivos de trabajo y esto es muy dificultoso ya que se pone en riesgo la vida de las personas. Por cualquier momento esto puede colapsar y muchas personas son las que están en riesgo de que sufran algún accidente. A lo largo de los 80 kilómetros de la vía Buenavista-Zaruma, que fue construida en 2017 en $62 millones, existen más de 25 afectaciones en la carretera que mantienen incomunicadas a parroquias de los cantones de Atahualpa y Zaruma. Los deslaves son otro de los problemas que enfrentan quienes transitan en El Oro. Las autoridades del COE provincial evalúan la declaratoria de emergencia vial. Seguimos con más información. Todo apunta a que el uso de la mascarilla en espacios abiertos dejará de ser obligatorio en Ecuador. La decisión será oficial luego de la próxima reunión del COE Nacional. Todavía no, pero ya falta poco. El COE Nacional se reunirá el martes 3 de mayo para analizar si se relajan o no las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad? La mascarilla. Por lo tanto, hay que empezar en espacios abiertos. Después determinaremos el tiempo que nosotros, dependiendo de cómo vayamos, siempre vamos analizando y monitoreando semana a semana los datos epidemiológicos, pues ya tendríamos que analizar en espacios cerrados. Obviamente esto será luego de revisar el informe epidemiológico, aunque él adelanta que las cosas van bien. Recuerde usted que desde hace 3 semanas el Ecuador ya ha cumplido ese requisito que la OMS y que la señora ministra de Salud lo decía, es de tener el menor o igual al 5% de positividad. Inclusive, Guayas está con el 2%. Así que todo apunta a que la decisión será dejar de usar mascarilla en espacios abiertos a partir del 3 de mayo. Aunque la verdad es que en la práctica esa decisión ya se adelantó para muchos. Pues si dicen que ya no hay que usar mascarilla, pues lo voy a hacer. El virus puede estar, la gente se puede seguir enfermando, pero el concepto mundial de gripalización del COVID hace que la gente se sienta más segura. No todos. Hay quienes dicen que aun si el COE toma la decisión, ellos seguirán usando mascarilla. Como persona mayor, yo voy a seguir protegiéndome porque me parece que si en otros países todavía está el virus, me da miedo que viaje y de nuevo me ataque. Porque de todo modo el virus todavía no se ha ido y en la China, en los países asiáticos, se está desarrollando. Yo estoy muy optimista. El capitán Zapata especifica 2 puntos claves. Primero, que quien quiera seguir usándola puede hacerlo, solo que ya no será obligatorio. Y segundo, que esto será solo en lugares abiertos.
Las oficinas, el transporte público, los centros comerciales no son lugares abiertos. Así que sí, el 3 de mayo se especificará dónde la gente podrá quitarse su mascarilla, pero también dónde seguirá siendo una obligación. En Galápagos continúan las labores de limpieza luego del hundimiento de una embarcación que trasladaba diésel en Isla Santa Cruz. Luego de esos trabajos se espera la reanudación de las actividades acuáticas y la apertura de las playas, pues debido a este accidente, el turismo en la localidad está parcialmente paralizado. Autoridades evalúan los impactos ambientales en la zona. Ahora les contamos que luego de 2 años, cientos de feligreses participaron nuevamente en la procesión al Santuario de la Divina Misericordia. El evento estuvo suspendido por la pandemia y finalizó esta vez con una misa oficiada por el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera. Las manifestaciones de fe continúan en Guayaquil. La mañana de este domingo, cientos de feligreses recorrieron 1.3 kilómetros en la procesión al Santuario de la Divina Misericordia. Durante ese trayecto reflejaron su devoción, portando imágenes de Jesús, rosarios y velas. La mayoría acudió en familia para cantar y agradecer por los favores recibidos en estos tiempos difíciles. Luego de estar suspendida 2 años por la pandemia, esta muestra de fe se retomó de manera presencial. Los devotos partieron desde el peaje en Chongón y caminaron por la vía a la costa, acompañando la imagen de Jesús, que mide más de 2 metros de alto. En el sitio se realizó una misa oficiada por el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Es una alegría casi infinita. Más aún celebrando en ese día que es el segundo domingo de la Pascua de Resurrección, donde Jesús nos entrega su paz, nos regala lo mejor de sí. La fiesta de la Divina Misericordia es una celebración declarada por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Y con estas demostraciones de gratitud y de fe, despedimos, amigos, las noticias del mediodía. Pedro. Así es, Gaby, amigos, gracias a todos por su sintonía. Televistazo vuelve esta noche a las 7. Una buena tarde a todos.